Saludos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a explorar una verdad profunda. Dios te está hablando, pero ¿estás dispuesto a escucharlo? Muy a menudo nos quejamos de no recibir respuestas a nuestras oraciones, cuando en realidad la voz de Dios ya está resonando en nuestras vidas. Él nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través del Espíritu Santo. Pero, ¿está nuestro corazón dispuesto a escuchar? En este video veremos 10 razones por las cuales tenemos problemas para escuchar a Dios y cómo podemos agudizar nuestra sensibilidad a su voz divina. Pero ante todo, suscríbete para tener más profundidad con Dios. Dios te ama uno. Dios habla a través de su palabra, pero la lees. La Biblia no es solo un libro. Respira, pulsa, contiene la esencia misma de Dios. Cada palabra, cada verso, es una chispa de su sabiduría eterna, una brújula celestial que apunta a la verdad. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros dejamos que acumule polvo en un estante y que sea reemplazado por pantallas que se desplazan sin parar y están llenas de distracciones inútiles? Las voces del mundo se vuelven urgentes, te asaltan desde que te despiertas. Notificaciones incesantes, obligaciones profesionales, preocupaciones diarias. Todo se acumula como un muro aislante que te aleja suavemente de la voz dulce y firme de tu Padre Celestial. Él habla, pero ¿resuenan en ti sus palabras? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con razonamiento humano. Él respondió con la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si hasta el Hijo de Dios, en su humanidad, confió en la palabra para repeler al enemigo, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Deja que estas palabras penetren en tu corazón. Cuando lees la Biblia, no te limitas a absorber textos antiguos. Estás ante Dios mismo. La palabra actúa como un espejo. Revela lo que está oculto y expone lo que necesita cambiarse. Ella consuela, reprende, fortalece. Pero si no lo lees, no te privas de esta transformación. Caminas sin dirección, buscando respuestas en otro lado cuando ya están frente a ti. Un corazón hambriento, pero malnutrido. Un cuerpo que carece de alimento se debilita. Se vuelve vulnerable, cansado, incapaz de resistir la agresión externa. De la misma manera, un alma privada de la palabra de Dios se seca, se vuelve frágil ante las mentiras, las dudas y los ataques del enemigo. Te preguntas por qué sientes este vacío espiritual. ¿Por qué tienes dificultad para discernir la voluntad de Dios? Quizás porque estás tratando de subsistir con migajas cuando Dios te está invitando a un banquete espiritual. El Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Sin ella, caminas en la oscuridad, a tientas en un mundo lleno de falsas esperanzas y falsas verdades. Pero la lámpara solo se enciende si está encendida. ¿Te has tomado el tiempo para abrir esta palabra hoy? La urgencia de volver a la fuente. El mundo ofrece miles de voces, pero solo una conduce a la vida. Dios quiere hablar contigo. Él quiere que lo conozcas, que tengas comunión con Él a través de las Escrituras. Él grabó sus pensamientos, su amor, sus consejos en estas páginas sagradas. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros los descuidamos? Quizás usted piensa que leer la Biblia es una tarea ardua, una disciplina rígida, pero es un diálogo vivo, un encuentro sagrado donde Dios te encuentra, donde Él moldea tu corazón. Tome una decisión hoy, abre su palabra, léalo con un corazón dispuesto, no como una obligación, sino como una búsqueda de la verdad, una sed que debe ser saciada. Deja que ella te enseñe, te corrija y te restaure, porque Dios habla. Él siempre hablaba. La pregunta es,
¿Estás escuchando? 2. Tu corazón es demasiado ruidoso silencio. Esta simple palabra puede parecer extraña en un mundo donde todo está diseñado para captar tu atención, para invadirte con notificaciones, pensamientos, responsabilidades. El silencio se ha convertido en una rareza, un bien preciado, pero es precisamente allí donde Dios elige hablar. En un 1919, Elías, después de experimentar milagros espectaculares, después de ver fuego caer del cielo, se esconde en una cueva, destrozado, exhausto. Él está esperando a Dios. Primero sopla un fuerte viento, pero Dios no está en el viento. Entonces un terremoto sacude los cimientos, pero Dios tampoco está allí. Luego pasa un fuego devorador, pero de nuevo, una veces, Dios no está allí. Finalmente llega un susurro suave y ligero, y es en este aliento casi imperceptible que Dios se revela. El ruido interior que te impide escuchar a Dios. Las tormentas del exterior son fáciles de ver. Pero, ¿qué pasa con las tormentas que se desatan en tu interior? Las olas de preocupación que te mantienen despierto, las ráfagas de estrés que se apoderan de tu mente, los ecos del pasado que te recuerdan tus fracasos. Esta agitación interior es un muro que se interpone entre tú y la voz de Dios. Oras, pero tu mente divaga. Lees la Biblia, pero las palabras quedan en la superficie, ahogadas bajo el peso de tus pensamientos. Quieres escuchar de Dios, pero tu corazón es demasiado ruidoso. Jesús mismo nos mostró el ejemplo. A menudo se retiraba a lugares desiertos, lejos de las multitudes, lejos del ruido, para orar, para escuchar al Padre. Marcos 1:35 nos dice: por la mañana, siendo todavía oscuro, se levantó y fue a un lugar desierto y oró. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba el silencio para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Las voces falsas que ahogan las verdaderas. Está lo que Dios dice y está lo que el mundo sigue repitiendo. Este mundo está gritando. Él te impone sus verdades, sus angustias, sus exigencias. Te dice que no eres suficiente, que tienes que demostrar lo que vales, que tienes que triunfar, que tienes que controlarlo todo. Pero Dios no clama, Él susurra. Él no se impone violentamente, Él invita a buscarlo. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Detener. Dos palabras simples, pero tan difíciles de aplicar, porque parar es silenciar el tumulto. Se niega a ser esclavo del ruido, es decidir que pase lo que pase. Escuchar a Dios es más importante que cualquier otra cosa. ¿Cómo calmar el corazón para escuchar mejor? La paz de Dios no es una ausencia de problemas, sino una presencia mayor que cualquier problema. Si quieres escuchar su voz, debes hacerle espacio. Practica el silencio. Pon tu teléfono en modo avión. Apaga la música. Siéntate en un lugar tranquilo y simplemente di: Señor, háblame. Medita en su palabra. Toma un versículo, repítelo suavemente. Deja que penetre en tu corazón en lugar de simplemente leerlo rápidamente. Escuche más de lo que habla en la oración. Muchas veces tendemos a hablar, a pedir, a quejarnos, pero orar es también escuchar. Dios no fuerza sus palabras en un corazón desordenado. Él está esperando que estés listo para recibirlo. Guarda silencio, escuchar. El susurro divino ya está aquí. Tercero, buscas respuestas inmediatas, pero Dios habla en su tiempo la espera. Esta es una palabra que pone a prueba nuestra paciencia, que revela nuestras debilidades, que expone nuestra necesidad de control. Vivimos en una generación donde todo es instantáneo. Un clic, un comando, una notificación, una respuesta inmediata. Esperar se ha convertido en un dolor, una frustración, una anomalía. Pero Dios no tiene prisa.
Él no sigue nuestros relojes. Él no se somete a nuestros ultimátums. Él hace todo bien a su tiempo. Eclesiastés 3:11. Su tiempo. No es tuyo, no es mío, no la que impone el mundo. Clima perfecto. Cuando la espera se convierte en un desierto. ¿Alguna vez has pasado por una temporada en la que estabas orando, pero el cielo parecía cerrado? ¿Buscabas respuestas, pero todo lo que conseguiste fue silencio? Quizás estés en esa temporada ahora. Quieres una puerta abierta, una señal clara, un milagro. Pero Dios te deja en este silencio desconcertante. Usted no está solo, la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que esperar. Abraham esperó 25 años para ver la promesa de Dios cumplida con el nacimiento de Isaac. José esperó más de 13 años desde el momento en que recibió su sueño hasta el día en que se convirtió en gobernador de Egipto. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años antes de ascender al trono. ¿Y tú cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? La ilusión del control. Buscamos respuestas inmediatas, no porque siempre tengamos prisa, sino porque tenemos miedo. Esperar nos hace sentir vulnerables, indefensos. Nos recuerda que no controlamos todo. Pero aquí está la verdad. Dios no te hace esperar para frustrarte. Él te hace esperar para estar listo. Esperar nunca es una pérdida de tiempo cuando está en manos de Dios. A veces pensamos que estamos listos para recibir la bendición, pero nuestro carácter no lo está. Nosotros pensamos para poder manejar la respuesta de Dios, pero Él ve lo que nosotros ignoramos. Él conoce los peligros, las tentaciones y los desafíos que surgirían al responder demasiado rápido. Aprende a confiar en Él. Una de las cosas más difíciles de hacer es confiar en Dios cuando todo parece ir en la dirección opuesta, cuando tus oraciones no reciben respuesta, cuando otros avanzan y tú esperas. Pero Dios nunca llega tarde. Cuando Lázaro murió, sus hermanas pensaron que Jesús había llegado demasiado tarde. Pero Jesús llegó exactamente en el momento oportuno para revelar un milagro aún mayor, la resurrección. Juan 11, 21, 25. Cuando los discípulos entraron en pánico durante la tormenta, Jesús estaba durmiendo, pero en el momento perfecto, Él se levantó y calmó los vientos. Marcos 4, 35, 41. Cuando el pueblo de Israel quedó atrapado en el Mar Rojo, Dios no abrió el paso inmediatamente. Esperó hasta que el enemigo estuviera detrás de ellos, para que la liberación fuera total y espectacular. Éxodo 14, 21, 31. Si Dios parece lento, no es porque se haya olvidado de ti, es porque Él está orquestando algo mucho más grande de lo que puedes ver. Así que en lugar de luchar contra la espera, abrázala. Deja que esta temporada te enseñe, te forme y te fortalezca. Porque cuando Dios habla, cuando la puerta se abre, cuando llega su respuesta, entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Cuarto, tu corazón está endurecido por el pecado. Hay una pared, invisible, pero muy real. Un muro que se interpone entre tú y Dios. Oras, pero tu voz parece apagarse antes de llegar al cielo. Buscas escuchar su guía, pero lo único que recibes es un pesado silencio. Dios habla, pero algo bloquea la comunicación. Isaías 59:2 expone la raíz del problema. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no solo nos separa del Creador, Él se endurece, convierte un corazón que alguna vez fue sensible en una piedra fría e insensible. Cada compromiso, cada elección que se desvía de la voluntad divina añade un ladrillo a este muro invisible. Cuando la conciencia se duerme, al principio, la voz de Dios resuena claramente. Ella advierte, corrige, guía. Pero cuando sus advertencias son ignoradas, algo sucede. Nos acostumbramos a ello. Lo que una vez provocó una oleada de conciencia se convierte en algo común. David experimentó esto, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cayó en la trampa del pecado con Betsabé. En el momento en que cedió, en el momento en que trató de encubrir su falta, la voz de Dios se desvaneció. Continuó con su vida, tal vez creyendo que todo estaría bien, hasta el día en que el profeta Natán vino a confrontarlo. Decir Samuel 12, 1-13. David no había dejado de ser hijo de Dios, pero su pecado lo había hecho sordo a la voz del Padre. ¿Y tú? Hay áreas en tu vida donde has silenciado la convicción del Espíritu Santo. El peligro del compromiso silencioso. El pecado no siempre llama fuerte a la puerta.
A veces se cuela suavemente y sutilmente. Una mirada que perdura demasiado tiempo. Un pensamiento que debió ser rechazado, pero que se mantiene. Una palabra dicha con dureza. Un resentimiento que dejamos crecer. Poco a poco, estas pequeñas cosas moldean un corazón insensible. Y pronto, lo que antes era inaceptable se vuelve normal. Hebreos 3:13 nos advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado seduce, nos hace creer que todo está bien cuando en realidad estamos a la deriva. Él susurra: no es tan malo, pero cada concesión lo aleja más de la presencia de Dios. Encontrar un corazón sensible. Dios no os esconde, Él no dejó de hablar, pero un corazón endurecido ya no puede percibirlo. David, después de ser confrontado, clamó a Dios en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa es la clave. Un regreso a la humildad, un sincero reconocimiento, una entrega del peso del pecado a los pies del Señor. Si hoy sientes esta distancia de Dios, no la ignores. Deja que Él escudriñe tu corazón. Invítalo a que te revele aquello que es necesario abandonar. Porque la buena noticia es que Dios nunca rechaza un corazón contrito y sincero. Él está esperando. Él está listo para derribar este muro. Pero la primera piedra la tienes que poner tú. 5. Escuchas más al mundo que a Dios. El ruido no siempre viene de dentro. A veces viene de afuera, ensordecedor, omnipresente, saturando cada espacio de tu mente antes de que siquiera te des cuenta. Las redes sociales te bombardean con noticias, comparaciones y opiniones. La televisión te moldea sutilmente con sus ideologías. Las notificaciones no te dan respiro y exigen tu atención segundo tras segundo. Tus días están marcados por las exigencias del trabajo, las expectativas de los demás, las presiones invisibles de una sociedad que quiere moldearte a su imagen. Y en medio de todo esto, la voz de Dios se desvanece. Pablo nos advierte en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si no tienes cuidado, el mundo moldea tu pensamiento mucho más que Dios, y lo que más escuchas, al final, determina lo que crees. La ilusión del control. Quizás piensas que estás por encima de todo eso. Crees que puedes escuchar las voces del mundo sin que te afecten, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes caminar en la luz si pasas más tiempo en las sombras? Cada mensaje que absorbes, cada imagen que ves, cada palabra que escuchas construye algo dentro de ti. O bien te eleva espiritualmente, o bien te aleja de la presencia de Dios. No hay neutralidad. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que dejas entrar a tu mente afecta a tu corazón. Lo que dejas entrar a tu corazón afecta a tus decisiones. Y tus decisiones determinan tu destino espiritual. Las voces del mundo es la voz de Dios. El mundo te dice: tienes que ser perfecto. Dios te dice: mi gracia te basta. 2 Corintios 12. El mundo te dice: haz lo que te plazca. Dios te dice: anda en mis caminos y encontrarás la vida. Salmo 1:3. El mundo te dice: tu valor depende de tus logros. Dios te dice: tú eres mi hijo amado. Isaías 43:1. Cuando escuchas más al mundo que a Dios, tu alma se confunde. Buscas tu identidad en cosas efímeras. Corres tras espejismos. Pero cuando eliges escuchar la voz de Dios, se convierte en un ancla, una roca, una fuente de paz. Elige escuchar de manera diferente. Escuchar a Dios no sucede por accidente. Es una elección intencional. Reemplaza el ruido con su presencia. En lugar de despertarte con tu teléfono, comienza tu día con su palabra. Clasifica lo que ves y escuchas. Todo lo que entra en ti tiene un efecto. Elige contenido que alimente tu mente. Aprende a estar en silencio. Dios a menudo habla en silencio. Si tu vida diaria es demasiado ruidosa, hazte a un lado. Dios no habla más fuerte que el mundo. Él habla más profundamente. Pero para oír, debes elegir escuchar. 6. No estás en obediencia. Dios ha hablado. Quizás no de la manera que esperabas, ni con la respuesta que esperabas, pero Él habló. Solamente escuchaste.
Con demasiada frecuencia buscamos una nueva dirección, una nueva revelación, una palabra específica que nos guíe, cuando ni siquiera hemos aplicado lo que Dios ya nos ha dicho. En Juan 14:15 Jesús es claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios no se demuestra solo con oraciones fervientes o un profundo conocimiento de la Biblia. Él se prueba a sí mismo por la obediencia. Cuando preguntas por direcciones, pero no conoces el camino, ¿alguna vez le has pedido guía a Dios mientras evitabas cuidadosamente la última instrucción que Él te dio? Oras: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero en el fondo, ya sabes que Él te habló hace semanas, meses, quizá hasta años. Él te ha pedido que perdones, que termines una relación tóxica, que dejes un hábito que te aleja de Él, que actúes con integridad en una situación específica. Pero aún estás esperando. ¿Por qué Dios te daría una nueva misión si aún no has completado la anterior? La obediencia precede a la revelación. Cuando a Abraham se le ordenó abandonar su país hacia una tierra desconocida, no sabía a dónde iba, pero él obedeció. Génesis 12:1-4. Cuando Naamán, el general leproso, fue al profeta Eliseo para ser sanado, esperaba un milagro espectacular, pero el profeta simplemente le dijo que fuera y se lavara 7 veces en el Jordán. Naamán casi se marcha enojado, negándose a obedecer algo tan insignificante, pero cuando finalmente decidió obedecer, fue sanado. 2 Reyes 5:10-14. La obediencia no siempre tiene sentido humanamente hablando. A veces parece incómodo, ilógico, incluso injusto, pero es en la obediencia que Dios revela su poder. Un corazón que obedece oye mejor el pecado y la desobediencia no solo cortan la bendición, también afectan nuestra percepción espiritual. En Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, andad por él. Un corazón sometido a Dios discierne mejor su voz, pero el corazón rebelde se confunde. Si te preguntas por qué tienes problemas para escuchar a Dios, hazte esta pregunta: ¿he descuidado alguna instrucción que Él me dio? El llamado a la acción. La obediencia no siempre es fácil. Exige sumisión total, entrega de sí mismo, confianza ciega en aquel que todo lo sabe. Pero cada paso de obediencia abre una nueva puerta, trae mayor claridad espiritual. Dios no te bendecirá por lo que prometas lograr más adelante. Él bendice lo que haces ahora, con lo que ya te ha confiado. Así que hoy, deja de buscar nuevas direcciones si aún no has recorrido el camino que Él ya te ha mostrado. Obedece y verás. 7. Dios habla a través de las circunstancias, pero tú no las disciernes. Cada día la vida te envía señales. Puertas que se abren, otras que se cierran, encuentros inesperados, pruebas repentinas, victorias inesperadas. Detrás de cada acontecimiento hay una mano invisible tejiendo una historia más grande de lo que puedes ver. Dios habla, pero no siempre a través de relámpagos en el cielo o voces audibles. A veces Él habla a través de lo que te sucede. ¿Solamente lo discernís? En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda una verdad poderosa. Todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. Todas las cosas, incluso lo que parece injusto, incluso lo que duele, incluso cosas que no tienen sentido en ese momento. Las puertas que Dios cierra horas por una oportunidad, pero no llega. Querías este trabajo, esta relación, este proyecto, pero la respuesta fue no. En ese momento sientes frustración, decepción. Te preguntas si Dios te ha abandonado, si has orado mal, si hay algo mal contigo. Pero ¿qué pasaría si esa puerta cerrada fuera una protección divina? Mira a José. Dios le había dado un sueño, el de una elevación, de un destino extraordinario. Pero antes de llegar allí, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En cada etapa podría haberse dicho a sí mismo: Dios se ha olvidado de mí. Sin embargo, cada circunstancia lo acercaba al plan de Dios. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, no habría llegado a ser siervo de Potifar. Si Potifar no lo hubiera encarcelado, no se habría encontrado con el copero del rey. Si el copero no lo hubiera recomendado, nunca habría llegado a ser gobernador de Egipto. Lo que él vio como una tragedia era en realidad una alineación divina. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has llorado frente a una puerta cerrada sin darte cuenta que Dios te estaba guiando hacia otra parte? Las pruebas como escuela divina. A nadie le gusta sufrir.
Sin embargo, algunas lecciones solo pueden aprenderse en el calor de la prueba. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de convertirse en el liberador de Israel. David huyó años antes de llegar al trono. Job perdió todo antes de recibir una doble restauración. Dios no siempre envía la prueba, pero siempre la usa. Él utiliza las situaciones dolorosas para purificar, enseñar, fortalecer. Quizás estés pasando por una temporada difícil en este momento. Un malentendido, una pérdida, una espera interminable. ¿Qué pasaría si en lugar de orar para que se detuviera, le pidieras a Dios: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? La mirada espiritual, ver más allá de lo visible. El problema no es que Dios no hable, es que muchas veces miramos con ojos carnales en lugar de una mirada espiritual. Vemos una situación en la superficie sin buscar lo que Dios está haciendo en el fondo. 2 Corintios 4:18 nos exhorta: no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son transitorias, pero las que no se ven son eternas. La próxima vez que se cierre una puerta o se levante una tormenta, no te apresures a murmurar contra Dios. Mira más allá. Quizás en esta circunstancia, Él te esté guiando hacia un bien que aún no puedes ver. Todo tiene un propósito en el plan divino. Manténganse al tanto. 8. El Espíritu Santo habla, pero tú lo ignoras. Hay una voz dentro de ti, una voz suave pero poderosa. Una voz que susurra la verdad cuando todo a tu alrededor es confusión. Es la voz del Espíritu Santo. Él está allí, no como una mera presencia abstracta, sino como un guía, un maestro, un consolador. Él habla, pero estás escuchando. Jesús mismo nos dio esta promesa en Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no está en silencio. Él dirige, advierte, corrige, anima. Pero si no estás atento, si tu corazón está vuelto hacia otras voces, corres el riesgo de perder la dirección divina que Él te da. Cuando el Espíritu Santo habla, pero tú silencias su voz, quizás ya has sentido una advertencia interior, un presentimiento inexplicable. Esa intuición repentina de no ir a algún sitio, de no decir algo, de evitar una determinada decisión, no es solo tu instinto, muchas veces es el Espíritu Santo advirtiéndote. Pero muy a menudo racionalizamos. Es solo mi imaginación. Quizás soy demasiado desconfiado. No puede ser Dios, es demasiado sutil. Y al ignorar estos pequeños impulsos nos encontramos en situaciones que podríamos haber evitado si hubiéramos escuchado. Mire al apóstol Pablo. En Hechos 16:6-7, él quería predicar en Asia, pero el Espíritu le impidió ir. Quizás en ese momento no entendió por qué, pero obedeció. Más tarde recibió una visión que lo llamaba a Macedonia. El plan de Dios estaba en otra parte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has ignorado una advertencia sutil del Espíritu Santo solo para arrepentirte de tu elección? Distracciones que amortiguan su voz. El Espíritu Santo habla en silencio. Pero si tu vida está llena de distracciones, ruido y preocupación constante, su voz se vuelve más difícil de discernir. Mira cómo vivió Jesús. Se tomaba tiempo a solas con el Padre, se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Cultivó un espacio interior para escuchar la voz divina. Pero hoy nuestras vidas están tan desordenadas que apenas dejamos espacio para que el Espíritu nos guíe. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, debes aprender a estar disponible para Él. ¿Cómo podemos llegar a ser más sensibles a su voz? Obedezca las pequeñas instrucciones. Si usted no escucha al Espíritu Santo en las cosas pequeñas, tendrá dificultad para escuchar en las cosas grandes. Dedica tiempo a la oración y al silencio. El ruido externo puede ahogar la voz interior. Haz del silencio una elección intencional. Pon a prueba lo que sientes con la palabra Dios. Nunca contradice su propia palabra. Si una dirección que usted siente está en desacuerdo con la Biblia, no es el Espíritu Santo el que habla. Tomar riesgos en la fe. A veces escuchar al Espíritu requiere coraje. Puede impulsarte a hablar con alguien, a perdonar, a tomar una decisión audaz. No tengas miedo de confiar en Él. El Espíritu Santo no está distante. Él está ahí viviendo en ti. Pero para oír hay que aprender a escuchar.
Guarda silencio, estate atento, y Él te hablará. 9. Oráis, pero no escucháis, estás ante Dios con el corazón pesado y los labios llenos de palabras. Derramaste tus preocupaciones, tus necesidades, tus súplicas. Tus oraciones suben como un río desbordado, ininterrumpido, poderoso, urgente. Luego, una vez que lo has dicho todo, te levantas, continúas con tu día y sigues adelante. Pero falta algo. En Jeremías 33:3, Dios hace una promesa poderosa. Invócame y yo te responderé. No solo te escucharé, no, te responderé. Dios quiere hablar, pero para escuchar su respuesta, todavía hay que quedarse el tiempo suficiente para escuchar. Cuando la oración se convierte en un monólogo, mira tus conversaciones humanas. ¿Cómo te sientes cuando alguien habla sin parar, sin dejarte nunca responder? Imagina un amigo que te pregunta todos los días, que te hace confidencias, que espera apoyo, pero que cuelga inmediatamente después de terminar su discurso, sin escuchar nunca tu voz. ¿Podría ser todavía una relación real? Pero eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Venimos a Él, le presentamos nuestras peticiones, pero nunca nos quedamos el tiempo suficiente para escuchar su corazón. Elías escuchó a Dios en un susurro. 1 Reyes 19:12. Samuel oyó su voz en el silencio de la noche. 1 Samuel 3:10. Jesús mismo se retiró para orar y escuchar al Padre. Lucas 6:12. ¿Y tú, cuándo te tomaste el tiempo para simplemente escuchar? ¿Por qué tenemos dificultad para escuchar a Dios? Porque tenemos prisa. Oramos entre dos obligaciones, de camino al trabajo, rápidamente, antes de ir a dormir. Nuestra oración se convierte en un ritual apresurado en lugar de un intercambio real, porque no esperamos una respuesta. A veces oramos sin creer realmente que Dios nos hablará. Vemos la oración como una salida más que como un diálogo divino, porque tenemos miedo de lo que Él pueda decir. Dios puede revelar cosas incómodas. Puede pedir un cambio, un paso de fe, un arrepentimiento. Entonces, inconscientemente evitamos escuchar. Aprendiendo a escuchar a Dios en la oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación con el Creador, si quieres escuchar su voz. Debes aprender a estar expectante, orar y callar, después de hablar, esperar. No tengas prisa en concluir, permanezca en su presencia, lea su palabra con un corazón abierto. Dios a menudo habla a través de las Escrituras. Deja que iluminen tus pensamientos. Observa lo que sientes. A veces Dios insufla una idea, un verso, una convicción suave pero firme. Toma un diario y escribe lo que Él pone en tu corazón. Obedezca las pequeñas instrucciones. Dios habla más claramente a quienes responden a su voz. Si sientes una convicción, ponla en práctica. Dios no siempre habla a través de relámpagos o visiones espectaculares. A veces Él simplemente susurra en el silencio. ¿Estás listo para escuchar? 10. Dios quiere enseñarte a confiar en Él. La espera. Ese momento entre la oración y la respuesta. Ese vacío incómodo donde buscamos una señal, una palabra, una intervención divina, pero donde no sucede nada. O al menos eso es lo que parece. Pero ¿qué pasaría si esperar fuera parte de la respuesta? En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no se mide cuando todo está claro, cuando las soluciones son visibles, cuando el camino está trazado ante ti. La fe se prueba en la incertidumbre, cuando Dios está en silencio, cuando las circunstancias no tienen sentido, cuando ya no sabes qué hacer, pero sigues confiando en Él a pesar de todo. Cuando Dios no responde de inmediato, mira a Abraham. Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero durante años no vio nada. Ha envejecido. Sara ha envejecido. La evidencia científica le gritaba, es demasiado tarde. Pero Dios no llegó tarde. Mira a Moisés. Él sabía que estaba destinado a liberar a Israel. Sin embargo, pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara. Mira a José. Se le había concedido un sueño de grandeza, pero fue traicionado, vendido y encarcelado antes de que se cumpliera la promesa. ¿Por qué Dios no les dio una respuesta inmediata? Porque de nada sirve la promesa si primero no se ha forjado la fe. No es en los logros que Dios te enseña la confianza. Está en el camino que lleva allí. Cuando la prueba se convierte en una lección de fe, Dios no siempre responde rápidamente. No porque quiera frustrarte, sino porque quiere enseñarte a caminar por fe y no por vista.
Pedro tuvo que caminar sobre el agua antes de darse cuenta de que Jesús era su apoyo. Los discípulos tuvieron que enfrentarse a la tormenta antes de ver a Jesús calmar los vientos. Israel tuvo que caminar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pides una respuesta inmediata, pero Dios quiere enseñarte a buscarlo, incluso cuando no la tienes. La pregunta no es, ¿cuándo responderá Dios? La verdadera pregunta es, ¿confiarás en Él incluso si todavía no te responde? La perseverancia atrae la revelación. Jesús contó la historia de una viuda que persistió en buscar justicia de un juez indiferente. Al final, Él accedió a su petición simplemente por su insistencia. Lucas 18, 1-18. Si el juez injusto responde a la paciencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dios no solo honra la fe perseverante, el que no se detiene ante el primer obstáculo, el que continúa buscando, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Buscadle en expectativa, alábalo incluso sin respuesta. Sigue golpeando, porque a veces la respuesta no llega inmediatamente, pero llegará. Y ese día comprenderás que cada momento de espera fue una preparación, no un olvido. Amado, Dios te habla todos los días. Él usa su palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias e incluso el silencio. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo? Si este video te inspiró, tómate un momento para meditar en estos puntos. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y lo más importante, tómate un tiempo con Dios. Que el Señor abra tus oídos espirituales